Muy buenos días, amigos y amigas. Soy Roberto Darrigrandi y, como ya es habitual, estamos dando inicio a una nueva edición de Economía Latam. Como siempre, acompañado por mi gran amigo y destacado profesor de Babson College, John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Muy bien, súper bien aquí en New Hampshire. Hace como menos 20 sin contar el viento, que lo baja otros 10 o 15 más. Se congela. Si tiras un vaso de agua, se congela antes de tocar suelo, pero es normal en esta parte del país, en esta parte. No, la buena noticia se trata de la campaña de vacunación y también los indicadores económicos por la vacuna. Ya se está vacunando a más de 1 millón al día. Un Inclusive millón al día, eso es un tremendo número. Un millón al día, eso es un gran número. Sí, bueno, siempre fue posible. Simplemente se trató de dar instrucciones directas desde la presidencia que esto se hace ya. Entonces se está haciendo ya a pesar de muchos obstáculos a nivel regional, pero necesitaron una vacuna para mí el 10 de febrero, según mi categoría. Posiblemente yo podría inclusive adelantar la fecha de conseguir la primera vacuna. Desde luego, una vez que tengo la primera, no estoy a prueba contra nada, mínimo 4 o 5 días para tener protección alguna. Después de la segunda, que sería otros 10, 20 días más. Después de eso, ya 8 o 10 días ya estoy a prueba contra esta mutación del virus. Yo podría ir, por ejemplo, a París sin preocuparme de morir ni en el viaje ni en París. Eso es lo que voy a hacer primero, simplemente para establecer que puedo viajar de nuevo. Y entonces, tan pronto como posible, yo voy a Chile si puedo. Y yo, después de la segunda vacuna, yo podría ir, aunque hubiera áreas donde todavía está circulando el virus, porque yo tendría mucha protección contra eso. Y por la economía, supe ayer que la tasa de desempleo en New Hampshire es solo 4%. Es cierto. Yo estuve llevando una cosa a un sitio y vi 2 o 3 rotuladores ahí frente a los negocios. Se busca personas, se busca mecánico, por ejemplo. Se busca gente que atiende siempre con mascarilla, etc. Eso por fin están más o menos convencidos. Oye, pero vamos por partes, si te parece. Lo primero, ¿cierto? Una muy buena noticia, ¿cierto? Esto de que hay, tú me dices, como alrededor de 1 millón de personas que se van vacunando al día. Sí, Ahora, más de 20 se ha hecho ya. claro, ahora, ¿cuál es la proyección? ¿Hay alguna proyección de cuándo irá a estar toda la población relevante vacunada aproximadamente? No, el compromiso de Biden es 100 millones para 100 días, pero 100 millones no alcanza porque solo 1/3 de la población aproximadamente. Pero hay muchos que nunca van a aceptar la vacuna Hay porque, un porcentaje, ¿qué porcentaje se piensa? ¿20%? ¿25%? bueno, voy a contestar de dos maneras. Primero, hasta 80% están resistiendo en ciertas poblaciones, pero efecto de sobreviviente, efecto de evidencia, si tu vecino contrae esta enfermedad que ellos pensaban que no existe y muere, entonces de repente cambian su opinión. Pero otro factor es no se tiene que vacunar a todo el mundo porque mucha gente no circula y mucha gente no pondríase en contacto con una persona vulnerable y se puede romper la cadena de transmisión. Ok, Pero pero estamos por lo lejos de eso. No planifiquen su viaje a Nueva York para ver un show de Broadway. claro. Falta mucho para eso. No, claro, para eso falta. ¿Cuánto tiempo falta para eso, crees tú, John? ¿De aquí a fines de año? Para que yo vaya a Broadway con mascarilla, por supuesto, porque para esa época puede haber otras mutaciones circulando que no son tan cubiertas por la vacuna, pero voy a tener varias vacunas entre ahora y el fin de semana. Pero para ir a Broadway, diría que estarán abriendo los teatros rango junio. Junio, ok. Y en el famoso juego de fútbol, el Super Bowl que está para febrero, ya han dicho que van a permitir que 22,000 personas asisten en un estadio con capacidad de 100,000.
Pero 22,000 entre 100,000 es muy, muy denso para mí. Yo no voy, aunque me inviten. Bueno, yo podría mirar mejor en la tele si me importara. Claro, claro. Pero bueno, pero por lo menos desde el punto de vista sanitario, eso son buenas noticias, ¿cierto? Que se esté ya desarrollando de manera sistemática y permanente Sí, el mandato nacional en propiedad federal tiene que usar mascarilla, pero tiene que tomar en cuenta de que hay muchísima gente que todavía sigue fielmente cualquier capricho que el expresidente tiene. Lo bueno es que no tiene acceso ni a Twitter ni a YouTube y por tanto la mala información, información equivocada o información intencionalmente equivocada ya no se está circulando tanto como antes. Y la gente que realmente estaba al margen de sus seguidores ya están probablemente cambiando su prioridad y yendo a, no convirtiéndose en demócratas, al contrario, pero probablemente convirtiéndose en apáticos, que está bien si regresan a sus aldeas y se hacen apáticos, que no vienen a asaltar las instituciones. Pero ese 6 de enero, cada día se sabe que había más intentos un golpe de Estado. Lo único que es que como lo hicieron tan mal que no tuvo mucho éxito. Pero si tuviera un poquito más coordinación y más apoyo de las Fuerzas Armadas, hubieran logrado el golpe. Eso es, bueno, pero eso ya no pasó, ya eso no, es... ya no. El momento máximo fue ese mismo día. Y claro. ya pasó y ya por lo menos alguien en una posición de autoridad sabe que esto hay que atenderlo bien. Pero antes había tanta división entre las Fuerzas Armadas, las policías, las diferentes agencias de seguridad que no se comunican uno con el otro, etcétera. Fue un desorden y peligroso porque todavía como la mitad de la población estaba súper contento con el gobierno previo. Una parte fue la política anti-inmigrante. Vamos a ver algo nuevo con eso, pero probablemente seleccionando los inmigrantes según su nivel de educación. Pero ¿qué es lo que se espera ahí, John, en el tema? Porque aparentemente se quiere regularizar a los migrantes que están ilegales en Estados Unidos, pero a todos no creo, ¿no? No, idealmente darle un camino a ciudadanía, pero primero tendrían que inscribirse, tendrían que pagar impuestos, no una carga pesada, pero tendrían que pagar algo, tendrían que obedecer la ley. Si caen en manos de la policía por un crimen, entonces chao. Pero el crimen en sí, de estar en los Estados Unidos, eso se piensa suavizarlo. Pero otros se llaman los dreamers, los que fueron traídos a los Estados Unidos como niños. Bueno, trabajé con uno de ellos que fue traído con 6 años de edad. Es el americano, más inteligente, altamente educado, capacitado. Él me manejaba varios sitios web y lo hizo muy bien, un experto en todo. Y ese es América, así se progresa. Y para los que piensan que hay diferencia entre las razas, son simplemente equivocadas, pero un caso un caso contundente y marcado sería Kamala Harris, padre jamaiqueño, madre de la India. Sus líneas de familia habrían estado separados mínimo 5,000 años. Por tanto, no, cada aporte que ella recibió fue sin consanguinidad y se ve el resultado. Una persona con mucho híbrido, vigor del híbrido, como dicen los científicos, vigor del híbrido. Sí, está bien. Ahora, ¿qué pasa también, John, con estas medidas también? Para algunos es una medida demasiado restrictiva y muy socialista. Por ejemplo, que ahora entiendo, corrígeme, que creo que ya el martes 26 se va a establecer cuarentena para todos los pasajeros que lleguen de fuera de Estados Unidos. ¿Es así? No sé, esa política la van cambiando porque eso fue una maniobra del gobierno que estaba saliendo. Volvieron a imponer una restricción y el gobierno de Biden posiblemente lo haya levantado. Pero yo entendí que dentro de las
órdenes que firmó el primer día en el gobierno el miércoles pasado, estaba esa, de también establecer cuarentenas obligatorias para cualquier pasajero que venga al exterior. En cualquier estado. Posiblemente más, puede ser cierto, ¿no? Yo tendría que chequear, pero podría ser más orientado hacia Europa porque no quieren la variante de Inglaterra, pero están cerrando la puerta cuando ya entró. ya, Claro, ya, claro. ya casos de eso, de nada sirve decir que no pueden venir más europeos. Y tampoco uh, lo de gente de Asia puede ser envuelto en una negociación mucho más amplia. Lo de Sudamérica no sé, no sé. Ya, ok, bueno, va a estar viendo. ¿Y qué es lo Bueno, que... eso está en el aire y eso va a tomar sus días para que haya alguna resolución, inclusive transitoria. Lo de deportaciones lo pararon por 60 días para saber quién se está deportando y dónde están esos niños que fueron separados de sus padres, etcétera. Eso probablemente lo van a hacer con ADN. El gobierno previo no lo estaba haciendo porque no le importaba. Separar a un niño de su madre, de su padre, no importa No a ellos. importa. Sí, a Claro. mí me importa. Eh, No, está bien. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué es lo más relevante hoy día? ¿El paquete de medidas económicas que se está, digamos, ya eh, negociando? ¿Qué es lo que es? están tratando de aprobar un proyecto de 1,9 trillones. um, pero duro que va a salir así, porque los republicanos no quieren, especialmente no quieren subvencionar los estados. Hay algunos estados que están quebrados, bueno, todos están quebrados, pero algunos que no pueden tener déficit fiscal y por tanto no pueden emitir bonos y al no poder emitir bonos no tienen dinero para pagar, por ejemplo, la gente que está vacunando la población y por tanto, de una u otra manera, el Congreso está tratando de financiar por lo menos la gente que está vacunando, los profesionales por ejemplo, enfermeras y doctores de medicina que pueden inyectar esas dosis en vez de tenerlo en el freezer, que de nada sirve en el freezer. Um, pero se trata de que no quieren romper lo que llaman el federalismo, que cada estado tiene que defenderse por sí solo. La federación que se llama el gobierno federal, de la idea original fue que no sería tan grande como se hizo. Por eso lo pusieron en una ciénaga insoportable, no vivible, cuando uno podía contraer malaria. Estamos hablando de 1789. Entonces la idea de separación de poderes, etcétera. A veces lo sacan cuando tienen otro propósito, a veces lo sacan. Bueno, cuando yo tenía como 10 años de edad, lo de derechos de los estados fue código por segregación de las razas, como había en el sur profundo. Querían tener instalaciones, por ejemplo, escuelas secundarias separadas pero iguales, separadas pero desiguales. Eso por tanto, no sé si va a aprobar otro estímulo, pero uh, Pero por otro lado, el mercado bursátil sigue bollante, sigue para arriba. sí, sí, porque llegarán a algo, pero es debatible si necesitan ese estímulo en esa magnitud o si no sería mejor ir directamente a Oberste Infraestructura. Esa es la idea de Larry Summers. En vez de darle dinero a gente que lo necesita, darle algo que puede hacer, donde pueden ganar un cheque de salario al final de cada semana. No estamos ahí todavía porque mucha gente no puede salir, mucha gente que trabaja fuera de casa, sería mejor si no saliera. Claro. Pero a medida que se va vacunando, una vez que la gente ha tenido sus vacunas, ya pueden ir, pueden trabajar, por ejemplo, obras de infraestructura, por ejemplo, limpieza de las calles, algo tan sencillo como eso, que podrían pagar una gente joven y vigorosa sacar la basura. Eso no requiere ningún nivel de educación. Estamos en ese nivel, pero um, lo que a mí me gustaría ver sería más visas para estudiantes, para llenar mis cupos en mis clases. Yo vivo de eso, perdón, pero uno es siempre consciente de dónde viene su pan y mantequilla. Um,
Además, me gustaría ver más visas para la gente altamente tecnificada, por ejemplo, de la India o de China o de Taiwán, gente que puede trabajar con desarrollo científico o con computadoras. Un inmigrante que viene de Honduras, a menos que sea brillante, excepcional, no ha tenido una computadora en toda su vida. Esa persona que puede hacerlo, puede cortar el césped, puede hacer la lavandería. Mucha gente son súper buena gente. Yo he trabajado ahí, he conocido, he hecho seminarios ahí, son gente de muy buena voluntad, no son gente mala. Tú tendrías vecinos de Centroamérica y sería igual que otra gente del mundo, pero tienen súper mala fama en los Estados Unidos. Así es, ese es el problema, que no tienen muy buena fama. ¿Ah? Sí, ese es. Mientras que podríamos poner a la historia la idea de que son asesinos, ladrones, no me gusta siquiera repetir las cosas que dijo el expresidente. Claro, pero bueno, pero eso es una realidad y con eso, y por tanto, un poco, bueno, se deberían ver cambios en esos aspectos. Ahora, déjame volver a un tema de la economía, porque tú dijiste que el caso de New Hampshire, la tasa de desempleo se acerca al 4%, pero obviamente ese 4% es un caso particular, ¿cierto? A nivel agregado hoy día, ¿de qué nivel de tasa de desempleo estamos hablando en Estados Unidos? A nivel nacional, la tasa de empleo que están anunciando es como 7%, pero una cifra muy floja en el sentido que se han perdido muchos trabajos de tiempo completo, trabajos con beneficios, como decimos, trabajos con jubilación, con plan de Formales, salud. claro, los Eh, contratos. sí, y se ha reajustado o por ajuste o simplemente arreglos informales. Por ejemplo, el que está entregando mercancías a casas muchas veces tiene tantas cosas que llevar que contrata a fulano de tal que está ahí para llevar esto allá, otro allá, y entonces le pagan efectivo. Ese está trabajando, pero no aparece en las cifras. Lógico, no aparece, pero si lo entrevistaran, sí aparecería como que tiene un trabajo, digamos. ¿Ah? Sí, se llama una encuesta de hogares y simplemente preguntan cuántos miembros del hogar han salido a trabajar en los últimos 7 días y cuántas horas han trabajado y consigue otra cifra que no cuadra con la cifra oficial de cuántos tienen trabajo oficial y por supuesto que no cuadra porque esa gente está viviendo al margen de la economía y ganando lo que pueden. Y ahora otra polémica es si sube el salario mínimo a $15 a nivel nacional. Sería bueno, excepto sería delicado para los restaurantes que están tratando de volver a la vida y tienen ese aumento en sus costos encima cuando ni siquiera han podido abrir sus puertas por varias semanas. Claro, es complicado, pero un poco lo que yo quería ir, John, como dices tú, ese 7% tiene algunas distorsiones en términos generales, pero también que la velocidad de recuperación entre Sí, estados y entre zonas de los estados es muy distinta. Entonces, New Hampshire 4%, pero puede haber otro estado que tenga un desempleo del 10%. Entonces, eso obviamente es complejo desde el punto de vista de las sí. políticas económicas. Algo importante que la gente debe saber es que cuando el capital está saliendo de áreas donde hay tanta gente de bajo nivel de educacional y acumulando en sitios como Boston, como San Francisco, donde hay más concentraciones de gente altamente educada y donde se está creando valor en actividades más sofisticadas. Y eso implica que el precio de las casas alrededor de Boston sigue subiendo, pero el precio de las casas, por ejemplo, en Nebraska, si quieres una la pueden tener, excepto que si quiere vecinos los que tendrá que traer, porque allá la gente se está yendo. Y eso va a ser un problema de largo O plazo. Detroit. Oh, Detroit, sí, Detroit. Llegó un máximo en cifras como 1.700, pero en 1979, 2,2 millones de personas en Detroit. Ahora recuperó a 700,000. Un tercio, ya recuperado, ha regresado a un tercio Hay de su. personas, hay vida. ¿Ah? Sí,
Sí, si quieres una casa, puede tener esa, aquella, otra, todo el barrio por ahí. Eh, Perdón que hay unos drogadictos viviendo ahí, pero la policía los echará. Eh, y si realmente quiere esa casa, si quiere esa casa, solo tiene que pagar algo como el agua y la luz. Y te perdonan todos los impuestos al ayuntamiento atrasado, pero te abrazan, te dan el título a esa parcela libre de prendas, excepto que el problema es que la casa está en Detroit. Aparte de El eso, problema es que nadie quiere estar ahí. ¿Ah? si no importa que un drogadicto esté tu vecino en ambos lados, entonces magnífico. No es que tienen tantos barrios ahí que hay barrios donde ni siquiera hay drogadictos. Hasta los drogadictos son criaturas sociales, les gusta juntarse. Y si vas a un barrio donde literalmente no hay nadie, ahí Claro. puedes estar simplemente trayendo a alguien que te pone una nueva cerradura, es ya tu casa. Por eso es que es el tema que en el fondo tienes una herramienta fiscal, en este caso, ¿cierto? De subsidios, de aportes, qué Sí, sé yo, directo, sí. más bien transversal, pero para realidades muy distintas. O sea, New Hampshire probablemente no requiere muchos estímulos, pero sí, no sé, pues, algún estado, ¿cierto? Como donde está Es uno de Detroit. los polémicos, es que los estados que menos aportan al Tesoro Federal y más reciben son los que estaban más a favor del gobierno previo. Es parte de la división que hemos visto en los Estados Unidos, esta fisura que se va a cerrar, vamos a juntarnos mucho más en un futuro, pero todavía está muy dividido el país y lo que quieren una subvención, uh, ya recibieron bastante y no les ha ayudado suficiente. Otros, yo no soy tacaño en ese sentido, que me suben los impuestos para repartirlo a una gente que no tiene nada, pero me suben los impuestos y entonces malgastan el dinero y igual tienen que colocar bonos para esa subvención, entonces que lo colocan, está bien conmigo, tan solo que el gobierno tiene que seguir tragando esas emisiones enormes de bonos del tío Sam. El día que no quieren más bonos del tío Sam, ya la cosa se pone complicada, pero mientras tanto, no, y se habla de inflación, pero ¿de dónde provendría eso? Como la energía sigue siendo muy barata y energía va a bonos y a bonos van a cosechas y cosechas van a comida, entonces comida no va a subir mucho tampoco. Si energía y comida no suben mucho, ¿de dónde vendrá la inflación? Está mucho más, claro, mucho más ajustada y mucho más controlada, en definitiva, pese Y, al fuerte otra incremento de buena, la cantidad de dinero. Otra buena noticia que me olvidé de mencionar, que Janet Yellen, la que era jefe de la Reserva Federal, aprobó el comité del Senado, 100% de voto a favor de ella en el Senado. Entonces, ya tiene que tener el voto del Senado completo, que probablemente lo hacen o se lo dan al gobierno nuevo. Entonces, ella sería secretaria del Tesoro. Entonces, tenemos una persona razonable como encabezando la Reserva Federal, otra persona súper razonable y establecida como secretaria del Tesoro. Y también tenemos un nuevo jefe del SEC que es muy respetado e inclusive admirado dentro de esa área. Inclusive se va a tener una reglamentación más inteligente hacia criptomonedas como bitcoins. Hasta eso va a llegar su toque inteligente, ojalá. Ok, entonces bueno, pero en definitiva lo que tú estás viendo, John, es una recuperación paulatina de la economía norteamericana, más allá de esto Sí, muy regionalizada. fiscal, porque las personas van a volver a muchas, ¿cierto? A la actividad, empresas también que estaban más bien congeladas, ¿cierto? En muchos servicios, sobre todo turismo, ¿cierto? Restaurantes, hoteles, etcétera, están también de alguna manera de a poco van a empezar a volver y deberá haber un círculo ahí virtuoso en definitiva.
Sí, pero mucha gente está realmente ardiendo ahora, sufriendo, el reto de ellos tiene que llegar a su próximo cheque de salario antes de que muerden de virus o muerden de hambre. No, no morirse de hambre en los Estados Unidos, no se trata de eso, se trata de morir de frío, eso sí, se puede, teniendo que dormir afuera una noche como anoche, ya estaría amaneciendo congelado. Pero Claro. siempre hay alguien repartiendo platos de comida, no se puede realmente morirse de hambre en los Estados Unidos, pero está completamente imaginado y desechado por la sociedad y sintiendo resentido, eso sí es bien posible. Y tenemos bastante de eso. Por supuesto. John, y en tu visión, ¿cuánto tiempo más debiéramos seguir viendo la bolsa subir? Porque la bolsa como que parece imparable, ¿cierto? Sí, pero viendo los sectores, se llama la rotación de los sectores. Cuando el foco está sobre la alta tecnología, entonces ya pasan a otros estratos o otros segmentos de la economía, por ejemplo, sector industrial o sector industrial subdividido en sector de esto y el otro, y sector de comercio, pero comercio, y entonces transporte es uno de los indicadores que yo lo considero relevante, porque si las empresas de transporte están moviendo mucha mercancía, entonces ya ellos ganan suficiente, sus acciones suben y es una de las señales de una recuperación de la economía subyacente. Pero la recuperación va a ser regionalizada geográficamente, pero también estratificada. El rico va a recuperar primero antes del pobre, el norteño más rápidamente que el sureño, y las costas más rápidamente que la parte interna. Y yo estoy preocupado que la gente que estaba resentida bajo el gobierno previo está ahí todavía, pero no encuentra cómo comunicarse. Ahora supe que están usando otros servicios como Telegram y como algunos más, y como Parler, uh, para compartir sus teorías de conspiración y uh, Ya, pero eso ya es historia, ya, perdón, eso sí, no creo que vaya a tener gran incidencia en lo que estamos viendo ya hoy día. sí, ya le sacaron el enchufle y se supo que la semana después de sacarle a Trump de Twitter, cantidad de desinformación se bajó un 73%, pero de un número súper elevado antes, históricamente. A mí siempre me choca que en los Estados Unidos la educación es obligatoria. Hasta en el sur profundo hay que ir al colegio hasta cumplir 14 o 16 años. Se puede saltar diciendo que está siendo educado en casa. Hay varias vías de llegar a la edad de 18 años sin haber tenido muchos años de colegio. Pero ¿cómo puede una gente supuestamente educada crear esa carga de basura pero lo tragaron enterito, como si fuera todo verídico? Eso realmente va a tomar un tiempo para desmentir para reprogramar su acceso a ideas malas y para castigar a los que están difundiendo esa campaña. Se le echaba la culpa a los rusos y a los chinos, etcétera. No, esa es gente de los Estados Unidos contagiando la mente de otra gente de los Estados Unidos, y me da pena. Bueno, efectivamente ha sido bien, hay aspectos bastante lamentables de lo que hemos visto en el último tiempo, pero acá creo que lo importante es cómo se están haciendo las cosas hoy y cómo se debe Sí, hacer. se está mejorando, Marca. Dice, cada día mejor, cada día mejor. Eso es muy bueno y creo que en definitiva, sin tratar de ser demasiado iluso, creo que debiésemos ver en Estados Unidos y en muchos países que están también teniendo una trayectoria, pese a los rebrotes y todo, una, Sí, un, una trayectoria positiva, ¿cierto? En términos de la actividad, más allá del efecto comparación, ¿cierto? Obviamente la comparación es muy mala, ¿cierto? Respecto al año pasado, porque es un efecto sí, estadístico, pero más allá de eso, ver que de a poco, ¿cierto? Se va derrotando
Sí, sí, la pandemia. mes El por virus va, mes está mejorando. va a seguir, el virus va a estar por mucho tiempo, pero ya se va derrotando, espero, ¿cierto? La pandemia y por tanto, con esa baja en la curva de contagiados, muertos y otros, definitivamente la contrapartida va a ser justamente un nivel de actividad mucho más vigoroso y mucho más relevante. En Chile está mejor por el estacionamiento, estacionalidad, es que todo el mundo está yendo a la playa, entonces cuando regresan tendrán las elecciones para el Congreso, para la convención de la nueva constitución, y a ver qué sale de ese proceso, pero mientras que ese proceso está ocurriendo, probablemente la gente tendrá mucha esperanza y expectativa de mejoría y posiblemente salga de Chile sincronizado con su propia campaña de vacunación. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? Vamos a tener elecciones, como dices tú, en abril de constituyentes, de alcaldes, gobernadores, etcétera. Así que Sí, viene una jornada importante, y, pero más allá de esa variable política, que en el caso de Chile es muy, muy importante, lo que va a guiar gran parte, ¿cierto? Del desarrollo de la actividad económica es el tema de la pandemia, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a empezar a tener vacunaciones masivas a partir de los próximos días. Y bueno, es de esperar que de a poco vayamos derrotando, ¿cierto? Esta complicada y compleja pandemia, que unido a un mejor clima político, a un clima de mayor entendimiento, y de también, ¿cierto?, la innovación propia, ¿cierto?, al final del mundo privado, ¿cierto?, que ha sido capaz de reinventarse, de acelerar la transformación digital en cuestión de meses o semanas incluso, versus lo que iba a ser en muchos casos años o décadas. Creo que también van a quedar otros efectos duraderos post esta crisis que van a ser muy importantes y que van a cambiar la trayectoria, ¿cierto?, del desarrollo económico y empresarial de Estados Unidos, Chile y el mundo en general. cierto que la estructura de economía de todas las economías del mundo va a ser marcadamente diferente después de la recuperación. Llegaremos a empleo completo por tanto todo Chile como todos los Estados Unidos, pero por otro rumbo que no se ha analizado muy profundamente todavía, pero muchas actividades que históricamente absorbían, por ejemplo, 5 hasta 10% de la población, van a ser diferentes. Por ejemplo, camioneros. Camioneros, cuando el camión se maneja solito por computadora o por robot, posiblemente ahí van unos puestos de trabajo, pero no en el corto plazo. En el corto Así es, plazo no se va a adoptar eso. así Uh, es. no, pero la campaña de vacunación es clave y estuve viendo a una experta en el canal de Israel, curiosamente, que dijo que la salida para el mundo es vacunarnos. Nadie más va a usar todos los mecanismos, remedios para no pasar esta enfermedad, excepto si hay suficiente gente vacunada para romper la cadena de transmisión. Esa es, la cadena es lo que importa. La cadena ha sido demasiado fuerte y exitosa últimamente y ya se puede debilitar marcadísimamente, no solo vacunando hasta inmunidad de la manada, es ficticiosa, probablemente una ideal que no se va a alcanzar, pero romper la cadena de transmisión, por ejemplo, Cambridge, Massachusetts, tiene una tasa de contagio muy baja y muy pocos nuevos casos, y los nuevos casos probablemente es gente de barrios colindantes que vienen para entregar, por ejemplo, comida china. Posiblemente ese tío no sabe o no es quien dice su identificación. Ese podría ser una persona que introduce la enfermedad a Cambridge, pero los profesores y doctores y los demás que viven en Cambridge ya saben cómo es la cosa. Y, Lógico, así es, ¿no? yo espero poder caminar en la calle en Cambridge dentro de menos de un mes. Eso sería muy bueno. ¿Ah? Sí, Eso es muy bueno. ¿Ah? Oye, estamos en la John, recta final ya. sí, eso es muy bueno. Eso es una gran noticia. ¿Ah? Bueno, John, como siempre, un gusto de haber conversado contigo, de hacer una revisión sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos ya en esta época, con este nuevo gobierno del presidente Biden, también con los nuevos avances en las vacunaciones
y bueno, y tantas otras cosas que están pasando en Estados Unidos, Chile y el mundo. Así que, como siempre, John, un agrado y seguiremos el próximo programa, los próximos días también ahí comentando todo esto y muchos otros aspectos que son importantes considerar en este mundo complejo, volátil y desafiante, en definitiva. Siempre un gusto hablar contigo y además informarme de cómo está mi país favorito ahí, que me anima mucho saber que todo está en marcha y que ya llegan mejores días inclusive para ustedes. Esa es la Posiblemente idea. el mundo salga de esta pesadilla. Así es. Ya, John, un Ok, gusto. Que estés muy hasta la bien. próxima. Hasta la Adiós. vista.